Bienvenidos, mi nombre es Carlos Enrique Córdoba Ibargüen, mi formación economista, especialista en logística internacional. Me desempeño como docente universitario desde hace aproximadamente 17 años. Para mi trabajo docente me he capacitado en docencia universitaria, realizado diplomados en pedagogía, didáctica, virtualidad e investigación universitaria. La siguiente es una investigación que presenté y fue aprobada como proyecto de grado en la especialización en logística internacional. Esta investigación es el cúmulo del trabajo de aproximadamente 7 años, donde para tal efecto se tomaron como ejemplo 400 microempresas ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. En dicha investigación se llegó a la conclusión que las pymes, pequeñas y medianas empresas, pueden mejorar su nivel de competitividad cuando logran visualizar los costos variables logísticos a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, esto con el fin de hacerlos más eficientes. Luego, como propuesta final, se plantea cuáles son los costos variables logísticos a mejorar. Para contar con una estructura de costos acorde a las necesidades actuales, es necesario hacer cambios para incluir nuevos conceptos logísticos a lo largo de la cadena de abastecimiento. Un ejemplo de ello es que si cuando nosotros logramos identificar los costos variables logísticos en compras, tales como los descuentos, insumos, material publicitario, impresiones, mercancías, entre otros, en producción, las tintas, las bolsas, la materia prima, en distribución, fletes, combustibles, mantenimiento, viáticos, esto nos lleva a hacer nuevas propuestas en lo que tiene que ver con la estructura de costos de las pymes. La estructura de costos básica de una pyme es como se muestra en el cuadro, donde hay unos costos fijos, los cuales son aquellos en los que incurren las empresas independientemente del número de unidades a producir, tales como arrendamientos, depreciaciones, seguros, entre otros. Unos costos variables que son aquellos en los que incurren las empresas dependiendo del número de unidades a producir. Ahí igualmente se plantean unos costos semivariables, como son los servicios públicos, porque una parte va a los costos fijos y otra a los costos variables dependiendo del número de unidades que se estén produciendo. Luego, el costo total va a ser simplemente la suma de esos costos fijos más los costos variables. En el punto de equilibrio, como se muestra en la gráfica y en la fórmula, este punto de equilibrio resulta de multiplicar los costos fijos por las ventas totales mensuales, dividido el margen de contribución. Este margen de contribución previamente obtenido resulta de las ventas totales menos los costos variables. Este margen de contribución, ¿cómo lo podemos interpretar? De la siguiente manera. Es la cantidad de dinero disponible para las empresas después de cubrir los costos variables. Una vez nosotros hemos calculado este punto de equilibrio, lo podemos confrontar con las ventas totales. A continuación se muestran los costos variables logísticos ya identificados en compras, en producción, en distribución, en mantenimiento, en distribución, entre otros. Mire que aquí los hemos desagregado mucho más. ¿Para qué los hemos desagregado? Para hacer un uso más eficiente de ellos. Cuando los logramos identificar, entonces nosotros podemos tener un buen manejo de ellos y medirlos de una mejor manera para hacerlos más eficientes. La propuesta entonces de costos variables logísticos para las pymes es como se muestra en el esquema, donde igual que en el anterior esquema se muestran unos costos fijos, unos costos semivariables, unos costos variables, hay un costo total, pero mire que ya en esta propuesta hemos incluido dentro de los costos variables logísticos cuáles son los costos en producción, en distribución, que son necesarios hacerles un seguimiento y medirlos. Luego vamos a calcular el punto de equilibrio, como en el caso anterior, pero ya aquí hemos identificado cuáles son los costos variables logísticos. ¿Cómo vamos entonces a interpretar este nuevo punto de equilibrio con estos costos variables logísticos ya previamente medidos? Entonces, cuando el punto de equilibrio en pesos da menor que las ventas totales, decimos entonces que la empresa gana. Si el punto de equilibrio es mayor que las ventas totales, decimos que la empresa está perdiendo dinero,
Y si el punto de equilibrio es igual a las ventas totales, decimos que la empresa ni gana ni pierde. Ahí las empresas pueden quedarse indefinidamente porque como mínimo están cubriendo sus costos fijos. Aunque aclaro, la razón de ser de las empresas es obtener ganancias. En el análisis de los resultados, entonces, básicamente en el contexto de la competitividad en el sentido de hacer los costos variables logísticos eficientes para que las empresas no incurran en tantos costos, en este contexto podemos decir que cuando se logran visualizar estos costos a lo largo de la cadena de abastecimiento, entonces las empresas van a poder medirlos e igualmente ser más eficientes, y eso se traduce en unos mejores costos, un mejor precio y por ende un aumento en las ventas totales de la empresa. Más dinero para la empresa porque se ha hecho un uso más eficiente de los recursos en lo que tiene que ver con sus costos variables logísticos. A grosso modo es lo que se plantea en estos resultados que se presentan en el esquema. Como conclusión, podemos decir que en un mundo cada vez más competitivo y en un mundo cada vez más globalizado, los costos fijos tienen un margen de maniobra limitado, donde podemos nosotros incidir o afectar ese comportamiento de los costos en los variables logísticos, porque como bien su palabra lo dice, varían dependiendo o en función de las unidades a producir. Entonces ahí podemos nosotros hacer un control importante para así que posteriormente ese efecto se vea reflejado en el punto de equilibrio. Y cuando en ese punto de equilibrio nosotros lo reflejamos con respecto a las ventas, entonces podemos llegar a la conclusión de que la empresa está o teniendo ganancias o más ganancias, está perdiendo o está perdiendo menos, o como mínimo está alcanzando en su nivel de equilibrio, donde el punto de equilibrio es igual a las ventas totales. Este es grosso modo el análisis que se hizo en este proyecto que se hizo, bien interesante porque fue producto de la recopilación de un trabajo de varios años que se hizo en el ámbito universitario con muestras reales de pequeñas y medianas empresas ubicadas en todo el área metropolitana de Medellín. Muchas gracias.